El capítulo número 19, ahora. Dice la palabra de Dios en el libro primero de Samuel, capítulo 19, versículo número 1. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana, escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo, arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche, David se dio a la fuga. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en la ocasión anterior, al mencionar el matrimonio de David con Mical, como dijimos, eso era un elemento que tenía repercusiones políticas. Y son esos aspectos políticos los que David utilizará más tarde, cuando él ya ha sido coronado rey de Hebrón, pero no todavía de Israel, porque los ejércitos sobrevivientes de Israel habían todavía instalado en el trono a un descendiente de Saúl para que pudiera continuar. Pero usted sabe que hay allí una discusión entre el descendiente de Saúl y el general del ejército, y este se molesta y entonces va con David y le dice que va a hacer alianza con él y que le va a entregar la parte del reino que todavía no le han dado.
Entonces viene David y él le dice que está bien, que él lo va a aceptar, pero con una condición. Y la condición es que le entreguen a Mical, la hija del rey con quien él se había casado. Y esa petición de David le es concedida. Ahora, no era, hermanos, porque David estuviera enamorado de Mical, porque ya para entonces David tenía otras esposas. Además que Mical había sido entregada a otro hombre. Y desde el punto de vista de la herencia y de la descendencia, que sobre todo en un rey era muy importante, entonces ya Mical prácticamente era una persona que no cumplía esas condiciones sociales de la época. Sin embargo, sí tenía una muy importante, y es que era hija de Saúl. Saúl ya había muerto. Entonces, si él reafirmaba su matrimonio con Mical, entonces eso le daba una validez política ante las personas que pertenecían a esa parte del reino que había quedado bajo Saúl. De manera que facilitaba el hecho para aceptar con mayor facilidad a David como rey sobre todo Israel. Y es efectivamente así como ocurre. Entonces, es a eso a lo que yo me refería cuando le hablé que al final David, y ante la dote para Saúl muy alta, pero para él muy pequeña, de los 100 prepucios, le gustó la idea porque esto le daba este posicionamiento político que en este momento no le sirve, pero le va a servir más adelante. Y así es como logra unificar el reino y él llega a ser rey sobre todo Israel. Ahora nos encontramos, hermanos, ante este capítulo 19. Y este es un capítulo interesante por un detalle. Y es que en todo el capítulo David no habla. Encontramos personas que le están hablando a él, pero David nunca responde. No hay una contestación que David da. Es decir, en todo el capítulo 19 David está en silencio. David no opina, David no responde. Pero no solamente él no habla en todo el capítulo, sino que se muestra como una persona muy obsecuente. Es decir, él hace lo que le dicen. Primero él hará lo que Jonatán le va a decir. Después hará lo que su primera esposa Milca le va a decir. Luego hará lo que Samuel le va a decir. Pero David no opina, no tiene iniciativa. Solamente está accediendo a todo lo que otras personas le están diciendo. Claro, eso tiene un valor que lo vamos a ver después. Pero en este momento lo que podemos adelantar es que al presentársenos a David en este capítulo como un personaje tan pasivo que ni siquiera habla, lo que se quiere resaltar es que David estaba siendo protegido. Y desde ese punto de vista, David está mostrando una confianza. Es como cuando el pueblo de Israel se ve frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón viene detrás de ellos. Y entonces es cuando Moisés les dice esta palabra al pueblo: estén quietos. O sea, en otras palabras, no hagan nada y vean la salvación de Dios. Como diciendo, ahora ustedes no hagan nada y solo confíen que Dios los va a salvar. Y eso efectivamente es lo que ocurre.
Entonces esto lo que está mostrando es una confianza, un descanso total en lo que las personas están haciendo por él. Entonces el versículo 1 arranca con el capítulo diciendo: Saúl le comunicó a su hijo Jonatán, o sea, porque él era parte de su gabinete, digamos, y a todos sus funcionarios, su decisión de matar a David. Hasta este momento es algo que Saúl ha guardado en su corazón, es él el que lo quiere matar. Y ya hemos visto que ha hecho 2 intentos personales por matarlo, y otros intentos ofreciéndole primero a su hija mayor, luego a la hija menor, pero todo hasta ahora ha fracasado. Pero el rencor, la envidia de Saúl ha crecido a un punto en donde hoy él lo comparte con su estado mayor. Y entonces les dice: he decidido que hay que matar a David. Obviamente él tuvo que haber argumentado una razón, y la razón, aunque ahí no se nos dice, uno puede deducir que lo que Saúl dijo es que él es mi enemigo, él quiere arrebatar el trono, él ha llegado a ser demasiado popular y todo eso lo está utilizando para traicionarme, porque así es como Saúl leía las cosas. Esto que está haciendo ahora Saúl es algo que lo ayuda a compartir la responsabilidad de la intención que él tiene de matar a David. Porque cuando el ser humano hace algo, es decir, lo hace él, el ser humano está directamente relacionado con lo que va a hacer. Pero cuando el ser humano comparte el mal que hace, entonces para él hay un alivio. Pero ese alivio es peligroso. Ese es un tema que Juan Calvino desarrolla pensando y hablando acerca del tema que hoy nosotros le llamamos la depravación total, hablando del estado pecaminoso del hombre. Entonces Calvino decía que cuando el mal que el hombre hace lo comparte con otros seres humanos, o sea, ya no es algo que una persona hace, es un grupo quien lo está haciendo. Entonces decía Calvino, ahí es donde la verdadera naturaleza malvada del ser humano aflora, porque es quitada una inhibición que Calvino la llamaba la gracia común, y que nosotros podríamos decir es como el temor que qué va a decir la gente, el qué dirán. La condena social desaparece cuando ya no es una persona, sino que es un grupo. De como desaparecen esos frenos a la maldad que en su gracia común Dios ha colocado, entonces cuando el corazón del hombre se vuelca y se muestra más malvado que en otras oportunidades. Por eso note usted, es diferente un crimen que una persona pueda tomar a un crimen que pueda ser ejecutado por un grupo. Eso es lo que ocurre. Digamos un ejemplo que tenemos a las manos acá en lo que se ha dado a llamar el Triángulo Norte de Centroamérica, con el tema de las pandillas. Como las acciones, las decisiones, los asesinatos son en grupo, entonces cada uno de los que forman parte de ese grupo tienen una responsabilidad diluida. Es decir, ellos no se consideran directamente responsables
del delito o asesinato que estén cometiendo. O sea, porque no son ellos, es el grupo, aunque ellos son parte del grupo, ¿no? Pero eso no solamente les trae el elemento que les quita la culpa o se las mitiga, sino que además los hace ser más crueles, más sanguinarios, porque han sido quitadas los elementos. Por eso, si usted hace un repaso, digamos, de todo lo que es la historia humana, o sea, los grandes abusos, las grandes matanzas, los grandes etnocidios, los grandes genocidios, no fueron obra de una persona. O sea, si hubiese sido así, no se hubiera podido dar. Pero son decisiones colectivas. Y como son colectivas, se vuelven crueles. Por eso es que cuando las pandillas hablan, por ejemplo, de matar a alguien, o sea, no lo dicen con estas palabras que yo estoy diciendo. Ellos no dicen, miren, vayamos y matemos a fulano. No, esa no es la palabra, porque eso sería asumir responsabilidades. Lo que ellos dicen es, se lo va a llevar la bestia, que es la muerte, ¿no? Pero son ellos los que lo van a hacer. Pero ya no son ellos, es la bestia, que se lo llevó a la bestia. Y por eso hablan de luz verde, que es darle a alguien. Entonces, no, si ese fulano tiene luz verde, pero nadie dice, Mengano dice que hay que matarlo. Nadie dice eso. O sea, todo está diluido. Entonces, no hay una responsabilidad. Y por eso es que yo me pregunto, y tal vez usted se ha preguntado, o sea, ¿cómo es que estos jóvenes que están dentro de las prisiones, dentro de las celdas, porque ahí mismo matan, ¿verdad? Adentro de las prisiones, a sus compañeros por diversas razones. O sea, pero son una celda, obviamente, donde pueden haber 40, 50 personas, y ahí aparece un fulano muerto. Alguien tuvo que ser, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es que estos, estando penados y sabiendo que por cada falta que cometen va aumentando la cantidad de años que van a estar ahí? O sea, ¿cómo es que lo hacen? O sea, si no lo pueden ocultar, si es evidente que alguien, a veces en las Bartolinas, que el espacio todavía es muy reducido y tal vez hay 11, 15 personas, entonces es más fácil deducir la responsabilidad. O sea, una persona sensata no lo hace, y por eso nos preguntamos, o sea, ¿por qué lo hacen? Pero la cuestión es que no lo hacen, es decir, en el sentido de que no se sienten culpables porque no fueron ellos. Entonces aparece ahí el cuerpo y está muerto, y luego, claro, ahí están los custodios o los policías y preguntan, bueno, ¿y este quién lo mató? ¿Cómo es que está muerto? Así, ¿no? De veras, ¿no? Pues ayer se cayó, fíjese, quizás se golpeó y está muerto. Y esa es la razón. O sea, nadie es responsable. Eso es lo que Saúl está buscando ahora. Cuando le dice a su estado mayor, le comunica la decisión, hay que matarlo. Entonces, ya no va a ser Saúl. Hoy es una decisión militar, es el alto mando el que está decidiendo matar a David, para ya no sentirse él directamente culpable. El problema, y ya lo vimos anteriormente, es que los jefes militares querían a David. Y Jonatán ya no se diga, si él estaba ahí también. Entonces, ellos no van a asumir esa responsabilidad. Al contrario, lo que Jonatán hace es que inmediatamente va y se lo comunica a David, lo cual era alta traición, ¿no? Porque un tema que se había hablado en la confidencialidad que requiere las tomas de decisiones que se toman en un estado mayor militar, él va y se la comunica a David y le dice en el versículo 2, mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte y mañana es el día. Así que ten mucho cuidado mañana, escóndete en algún sitio seguro y quédate ahí. Yo voy a tratar
de hablar con mi padre, voy a salir al campo con él. Y dependiendo de lo que me diga, yo te lo diré a ti. Eso era altísima traición lo que Jonatán está haciendo. O sea, no solo porque militarmente está fallando a su superior. A ese lo que le tocaba era, bueno, hoy, ¿verdad? Lo que se llama es un juicio militar, un juicio marcial donde, bueno, usted sabe, aquí en El Salvador, como en casi todos los países del mundo, la pena de muerte está prohibida, excepto por esto, por traición militar. O sea, por un juicio marcial se puede aplicar la pena de muerte en El Salvador, por traición. Y eso es lo que está haciendo Jonatán, pero no solo es ese aspecto militar, es su papá. Es su papá el que ha dado la orden y le está diciendo teóricamente al enemigo teórico de su padre, a David, los planes. Se le dice: mira, mañana escóndete porque mi papá te quiere matar. Y ya nos dijo a todos, es una orden, pero yo voy a hablar con él. En esta actitud, hermanos, que Jonatán toma de decir: yo voy a hablar con él, ahí, hermanos, podemos ver el carácter de Jonatán. Jonatán era un hombre, podemos decir, razonable. Y como él era razonable, él creía que la gente era razonable también. Ese es el tema, hermanos, de que uno ve a las personas como uno es. Por ejemplo, si usted no es hipócrita, usted cree que nadie es hipócrita, porque usted no lo es. Entonces, cuando alguien viene y le dice algo: hermanito, usted viera yo cómo lo quiero, chulo, usted le cree y no sabe que es pura hipocresía lo que está haciendo. Cada quien juzga de acuerdo a su condición. Entonces, Jonatán era el hombre razonable, y por ser razonable pensaba que podía hacer razonar a su padre. Él también es un hombre diplomático, porque él lo que está buscando es, en medio de todas estas situaciones difíciles, vías diplomáticas de solución de un conflicto. Más adelante lo vamos a ver otra vez, que en las condiciones más extremas, o sea, cuando uno mismo pensaría que ya es demasiado, ya perdida la oportunidad, Jonatán todavía cree que se puede hacer, razonar, dialogar y por vías diplomáticas llegar a acuerdos. Eso era Jonatán. Es decir, Jonatán hubiese sido un estupendo rey, porque tenía esa capacidad de poder construir acuerdos. Entonces le dice a David: mira, tú solamente escóndete y yo voy a hablar con mi papá, yo lo voy a hacer razonar. Y no solamente tenía la intención Jonatán de hacer razonar a Saúl, sino que tenía elementos poderosos para ese razonamiento. Dice el versículo 4: Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. Pero no, son argumentos que le da. Le dice: no vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David. ¿Por qué no? Le va a dar razones. La primera razón le dice: él no le ha hecho ningún mal. Eso es lo primero. O sea, ¿por qué lo quiere matar el rey? ¿O por qué los reyes matan, digamos, a sus súbditos? Por traición, cuando los han atacado, cuando los han denigrado, cuando han querido levantarse, cuando han sido rebeldes, etcétera. Pero entonces hoy viene Jonatán y le dice: ¿por qué vas a matar a David? Él no te ha hecho ningún mal. Y realmente repasemos todo lo que hemos visto, hermanos. ¿Cuál es el mal que David le ha hecho a su padre Saúl? ¿Cuál es el mal? No le ha hecho nada. Todo se debe a esa pérdida de la razón que
Saúl tiene, que no le está permitiendo gobernar de la manera correcta, no le está permitiendo discernir correctamente. Entonces, vea, esto, hermanos, es importante porque nosotros también tenemos que trabajar con gente. Y a veces puede ser que nos encaprichemos, como se encaprichó Saúl, y que digamos, no, mire, a este fulano yo lo voy a suspender. Ajá, pero ¿por qué lo va a suspender? Es que no se me sujeta. Vaya, no se le sujeta, pero ¿ha hecho algún mal? ¿Está dañando la obra? No, si él es bueno, lo que pasa es que no se me sujeta. Bueno, entonces es un problema de autoestima que usted tiene. Ese es otro asunto. Vaya con un psicólogo que lo ayude. Sí, porque ese no es problema. El problema sería, ¿ha hecho algún mal? ¿Ha dañado personas? ¿Ha dañado familias? ¿Está dañando la obra de Dios? ¿O es simplemente de que usted es el que ha agarrado llave con esa persona? Entonces, son preguntas que debemos hacernos. ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Tal vez usted tiene en mira y dice, no, este fulano yo lo tengo en mira, ya le voy a dar a este. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Qué mal ha hecho? ¿Es un peligro para la obra? ¿Ha dañado familias? ¿Está destruyendo? ¿Está enseñando herejía? ¿Ha amenazado a la iglesia? O sea, ¿cuál es el tema? El segundo razonamiento que Jonatán le hace es al contrario de hacer un mal, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Lo que ha hecho es de gran beneficio para su majestad. Eso era lo más paradójico, que todo lo que David había hecho solo lograba consolidar más el reinado de Saúl. Porque ¿qué es lo que David ha estado haciendo? Ha estado derrotando a los filisteos, que en ese tiempo, bueno, no sé si lo ha notado, que desde que David apareció en escena, no hay guerra que ganen los filisteos. Y no la habrá. En los 40 años de reinado de David, a los que hay que añadir estos años de formación antes de llegar al trono, nunca. Bueno, la única guerra que ganaron los filisteos es donde le dan a Saúl y a sus hijos, que David no estaba ahí. Él estaba peleando con los madianitas mientras se daba esta otra guerra, ¿no? Fue la única que ganaron los filisteos, pero en todas fueron derrotados. Entonces, ¿qué hacía eso? Iba consolidando el reino de Saúl. Pero el problema es que no era Saúl quien lo estaba consolidando, era David quien se lo estaba consolidando. Y eso es lo que le daba celo a él. Pero agradecido debió haber estado, que lo que él no lograba hacer es que, mire, si hubiera dependido de Saúl, todavía no tuvieran 40 días, ya llevaran como 120 días esperando que apareciera un campeón para que enfrentara a Goliat. Ahí estuviera Saúl. Pero David lo ha sacado adelante, lo ha hecho triunfar. Entonces todo lo que él ha hecho, le dice Jonatán, ha sido de gran beneficio para su majestad. Lo que David ha hecho es beneficiarlo. Ha fortalecido el trono, ha debilitado al enemigo, ha restablecido la soberanía de Israel, ha levantado la moral del pueblo, se ha consolidado militarmente. O sea, todo eso beneficiaba a Saúl, pero él estaba tan ciego, y ese espíritu enviado por el Señor lo enceguecía de tal manera, como lo dice en segunda de Tesalonicenses, perdón, es en Juan, que dice, ¿no?, que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios les envió
un espíritu de mentira para que crean a la mentira y sean condenados. Es un poder, es algo sobrenatural que hace que la gente crea la mentira. Eso es lo que le pasaba a Saúl. Aunque era de gran beneficio para él, él estaba en que no, el espíritu maligno de parte del Señor que él había recibido no le permitía ver lo positivo. Y era porque de esa manera el Señor lo estaba conduciendo ya a la ruina. Entonces nos puede ocurrir eso también, hermanos, que las personas que nos son de gran ayuda, de gran beneficio, o sea, nosotros somos las que los tratamos mal, los regañamos, los expulsamos, los maltratamos, etcétera. La gente que Dios ha enviado para que sea de bendición, los utilizamos como que si son peones, los movemos de un lado para otro, queremos utilizarlos, tomar autoridad sobre ellos. Hay un irrespeto absoluto. Y lo único que han hecho es beneficiarte. Lo que se tiene por esas personas. Entonces son preguntas y razonamientos valederos de Jonatán. ¿Qué mal te ha hecho? Al contrario, ha sido de gran beneficio para usted. Entonces, póngase a pensar en esa persona que usted ha pensado darle en la nuca. Pero yo le pregunto, ¿qué mal le ha hecho? ¿No será que más bien le ha beneficiado? Es que lo que pasa es que siempre me está contradiciendo. Muy bien, ¿en qué lo contradice? ¿Qué es lo que le señala? Entonces, si hay razones, ese es un buen amigo. Es lo que decíamos, que a veces lo que consideramos enemigos son nuestros mejores entrenadores, los que van a sacar lo mejor de nosotros. Y continúa razonando. Y le dice en el versículo 5, para matar al filisteo, arriesgó su propia vida. Entonces David era un hombre que daba el todo por el todo. ¿Por qué en los ejércitos, hermanos, la disciplina es tan militar, valga la redundancia, ¿no? O sea, ¿por qué la disciplina es lo que es? O sea, ¿por qué el soldado para hablar tiene que pedir permiso para hablar? Para entrar tiene que pedir permiso para entrar. Para salir tiene que pedir permiso para salir. O sea, ¿por qué es que los tienen así tan y tan y tan cuadrados? Porque lo que se necesita es que a la hora que le digan, mire, vaya y tire bombas, que esa persona obedezca, que lo haga. Eso es lo que se quiere. Esa es la disciplina militar. Y esa disciplina de David era tan fuerte que arriesgaba su vida. Había arriesgado su vida. Esa es la clase de soldado que cualquier coronel, oficial, general, lo que sea, hermanos, quisiera. Que la gente esté dispuesta, que si se va a entregar la vida, la entregan. O sea, con un ejército así, hermano, no se necesitan muchos. Eso le van a dar vuelta gato a lo que sea. Pero si hay gente temerosa, miedosa, y que todavía están pensando, es que yo no estoy seguro que esta causa valga la pena. La moral, usted sabe que juega un papel tan importante. Si la moral está baja, entonces es terrible. Esa es la razón por la que en la guerra de Vietnam los estadounidenses desarrollaron el M16 y lo tomaron como arma oficial, porque el M16 no es un arma, o sea, mata obviamente, ¿no? Pero es un arma que hiere más que lo que mata, a diferencia de las armas que había en la época, como por ejemplo el G3, ¿verdad? Que un plomazo de eso, ¿quién lo aguantaba? Era muerte segura. O sea, pero ¿por qué el M16? Porque la gente herida golpeaba más la moral que la gente muerta. Entonces, cuando alguien estaba ahí con un M16 metido en la pierna, ¿verdad? Y gritando y sangrando, eso golpeaba la moral e iba erosionando. La gente se desanimaba. O sea, cuando ya eran filas de 100, 200, 300 heridos y todos gritando y todos sangrando y todos,
O sea, ¿a quién no le quita la moral? Pero los muertos no hablan, están ahí, simplemente usted se hace loco y no los ve y sigue adelante. Entonces vea cómo moralmente les resultaba más efectivo herir que matar, porque la gente no quiere arriesgar su vida. Pero lo que David había hecho, arriesgó su vida. Es decir, él es el que está dispuesto a hacer lo que sea. Y continúa el razonamiento y le dice: el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. O sea, eso es cierto. La victoria fue de David, obviamente, pero eso le trajo una gran victoria a todo Israel. Pero en estas palabras que está utilizando Jonatán, cuando le dice Dios le dio una gran victoria a todo Israel, esas son las palabras que se utilizaron cuando el rey Saúl quería matar a Jonatán, a su hijo, porque él había desobedecido el juramento que él había hecho con la tropa de que no iban a tomar ningún alimento hasta que mataran al último de sus enemigos, lo cual había sido un disparate. Pero como Jonatán no estaba en el momento de ese juramento, él no sabía y él comió la miel, cosa que ya lo mencionamos. Entonces cuando Saúl dijo: no, aunque sea mi hijo, pero tendrá que morir porque no guardó mi palabra, entonces los oficiales se pararon. O sea, hoy nadie va a morir, porque hoy el Señor ha dado una gran victoria a todo Israel. Son estas palabras: Dios ha dado una gran victoria a todo Israel. Y Jonatán le está diciendo: fue una gran victoria para todo Israel. ¿Y por qué está utilizando las mismas palabras? Porque esas palabras son las que se usaron para protegerlo a él cuando se dijo: hoy nadie morirá. Entonces como que le está diciendo: mira, con esto de que mató al filisteo, esta es una gran victoria para todo Israel, y este no es momento para que nadie de Israel muera, y menos el que fue el campeón que lo mató. Le está trayendo a memoria a Saúl de lo que había ocurrido y cómo él está vivo, porque la gente entendió que era una gran victoria. Esta, hermanos, era la capacidad de Jonatán para poder razonar y articular argumentos. Pero todavía le falta uno más. La parte final del versículo 5 termina diciendo: ¿por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? En otras palabras, lo que le está diciendo es: rey, lo que tú vas a hacer es una injusticia, porque vas a matar a un inocente, vas a matar sin motivo. Recuerde que para los hebreos y en general en la cultura mesopotámica, la sangre tenía un valor sagrado. Entonces ellos creían que la sangre de una persona que era asesinada era una sangre que estaba como viva y que la podían enterrar, le podían echar tierra, pero que esa sangre seguía con vida. Y es porque, por eso es que en Génesis encontramos que el Señor le dijo a Caín: la sangre de tu hermano grita a mí desde la tierra. O sea, le está atribuyendo vida a la sangre de Abel, que está ya muerto. Entonces los reyes se cuidaban de poder mantener limpio su expediente, su reinado, para que esa maldición de la sangre injustamente derramada, no cayera sobre su trono, no cayera sobre su reinado. Ese es el razonamiento que Abigail utilizará con David más adelante, cuando David dice: a este Nabal no le va a quedar ni hombre ni nada vivo, porque yo voy y lo voy a matar. Entonces apareció Abigail y le dijo: mira, no le hagas caso. Por eso se llama Nabal, que significa necio, porque este es un gran necio. Y era su marido. Este es bruto, este no entiende. Y le dijo a Abigail: un día tú vas a llegar a ser rey, y cuando seas rey
lamentarás haber derramado sangre injustamente. No lo mates, perdona a este bruto. Y cuando ya seas rey, entonces vas a estar en paz, que no vas a tener nada ni nadie que te puedan señalar. Y así es, David llegó íntegro, impecable al reino. Aún así, estando impecable, cuando su hijo Absalón se levanta contra él, se acuerda de aquel Simei que sale a maldecir en su huida a David, y le tira piedras y le tira polvo. ¿Y qué era lo que Simei le decía a David? Sanguinario, asesino, mataste a la familia de Saúl. Por eso el Señor hoy te está dando lo que tú mereces. Y David no le había tocado ni un cabello, ningún descendiente de Saúl. Fíjese, teniendo limpio su expediente, lo están acusando de ser un sanguinario, y no lo era. Y si lo hubiera sido. Por eso es que los reyes se cuidaban tanto. Y eso es lo que hoy le está diciendo Jonatán. ¿Por qué hacerle daño a un inocente? O sea, porque eso iba a manchar. Suponiendo que Saúl hubiera podido seguir reinando, o sea, nunca se le hubiera olvidado a la gente. Él fue el que mató a David. Él fue el que mató al héroe. Aunque David arriesgó su vida para protegerlo a él, matando a Goliat, él después lo mató. Y eso mancha el expediente de las personas. La gente no olvida eso. O sea, por eso es que sabemos historias, hermano, que ni son de nuestro país. O sea, todos sabemos, por ejemplo, cómo murió Sandino allá en Nicaragua, ¿verdad? Fue una traición, fue un engaño, que Somoza lo mandó a llamar diciéndole que iba a haber un acuerdo de paz que le daba salvoconducto, y llega y no lo respeta y lo mata. O sea, eso fue a saber cuándo, ¿verdad? Hace como 100 años. Pero ¿y cómo lo sabemos? O sea, nunca la gente olvida. Dice, no, fue un traidor, mintió, falló a su palabra. Y entonces queda como una persona sin principios, como una persona despreciable. Eso es lo que hoy le está diciendo Jonatán. ¿Por qué matar a un inocente? O sea, derramar sangre es el mismo razonamiento que Abigail después le va a hacer a David. Un día llegarás a ser rey. Saúl ya era rey. ¿Cómo vas a manchar tu trono? Hermanos, así es en el ministerio. Nosotros tenemos que mantener nuestro expediente libre, íntegro, que no se nos diga tal o cual cosa. Me acuerdo de un hermano que él tenía, no sé si llamarle cualidad o qué, ¿verdad? Pero tenía una mente, una retentiva, pero solo de las cosas malas que la gente hacía. Sí, y a veces yo decía, miren, este hermano, hagamos esto, o sea, pensando pues en una mejora, en una promoción, en alguna necesidad que estaba pasando. Yo decía, ayudémoslo de esta manera. Y él tenía una memoria, sí, pero en tal ocasión, y sacaba algo, que había agarrado unas sillas, que se había llevado un teclado, que una guitarra, cosas así. O sea, no olvidaba, o sea, era tremendo para retener las manchas de la gente, y las sacaba en el momento eso. Entonces, claro, cuando él venía y ponía sobre la mesa, sí, pero acuérdense que este fulano se llevó unas sillas. Obviamente todos los demás dicen, no, pues entonces no, porque este es un ladrón, no. Hasta que le tocó a él. Sí, porque él cometió su falta, ¿no? Entonces, le tocó a él. O sea, porque así es, ¿verdad? Lo que uno hace lo cosecha siempre, toda la vida. Entonces, la cuestión es, pero hay ese tipo de personas. Entonces, si hay ese tipo de personas expertas y que van anotando y que no van a perder nada de lo que usted hace, la pregunta sería, ¿cómo está su expediente?
en el expediente de esos hermanitos, ¿verdad? O sea, ¿cómo está? ¿Le llevan anotado ya cuánto? ¿Cuántas páginas llevará? ¿O está limpio? Eso es lo que Jonatán le está haciendo razonar a Saúl. Por eso, hermanos, es que nosotros no tenemos que hacer nada injusto en el ministerio. Y que si se llega en algún momento, o sea, porque usted sabe, a veces hay ocasiones en las cuales uno tiene que tomar decisiones que no nos agradan, ¿verdad? Pero hay personas que de veras han cometido pecado, personas que de veras están haciendo daño a la obra de Dios. En lugar de edificar, están destruyendo, están lastimando familias. Hermano, me acuerdo de un hermano que era terrible. Bueno, ese ha sido el único caso en ¿cuánto? Quiero ver, 38 años de ministerio en que hemos, o yo pues he tenido que expulsar a alguien de la iglesia, entregarlo a Satanás, como dice Pablo. Pero era porque dañaba mucho a la gente, y en ese daño condujo a un hermano a que se suicidara. Se mató de verdad, porque mucho lo hostigaba a él. Antes de matarse, el hermano fue a buscarme en la casita donde yo vivía, y dicen que yo no estaba, y estuvo tocando y tocando y tocando, y yo llegué a las horas, o sea, yo no sabía nada. Cuando llegué me dijeron los vecinos: mire, vino un señor que estuvo tocando, pero se fue a matarse, se fue, un hermano de la iglesia, y era por este. Entonces no, con los ancianos en esa época tomamos la decisión y dijimos: no, este no puede seguir. Es la historia que yo le he contado en varias ocasiones, ¿no? Que fue el único que ha habido necesidad de entregarlo a Satanás, que son las palabras que usa Pablo, expulsarlo de la iglesia. Y le dijimos: mire, ya no puede venir, y le devolvimos su ficha de membresía porque la tenía en la iglesia, pero ya no venga. Y acuérdense que es iglesia, pero también es propiedad privada. Entonces nosotros decidimos quién entra y quién no. Exactamente un mes después, 30 días después, estaba muerto. O sea, es lo que Pablo dice: es entregado a Satanás para destrucción de la carne, es decir, de su cuerpo. Y fue lo que le pasó a él. Es que todos nos quedamos sorprendidos. Yo fui el primer sorprendido. Yo dije: Dios mío, ¿y qué es esto de andar entregando a Satanás? Es delicado, hermano. O sea, no es juego, es cierto, pero era porque estaba dañando el cuerpo de Cristo. Y lo que la palabra dice, que el que destruye el templo del Señor, el Señor destruirá el tal. Y eso fue exactamente, Dios le dio lo que él sembró. O sea, nunca yo me arrepentí, porque yo creo que fue lo correcto lo que hicimos. Los ancianos tampoco. Pero yo le digo, me quedé admirado, y yo dije: qué tremendo. O sea, yo no sabía que teníamos este poder, esta capacidad. Lo que Pablo dice: reunidos ustedes y yo en espíritu, el tal se ha entregado a Satanás. O sea, eso no es broma, eso no es un decir, es una realidad. Pero claro, cuando se hace tal y como el Señor lo dice. Pero si uno va a andar entregando a Satanás a medio mundo porque me cayó mal, porque no me vio bien, porque no me saludó, ni caso le va a hacer Dios. Va a decir: este está loco, ¿no? Estoy hablando de hacer las cosas formalmente, como Pablo decía: reunidos ustedes, los ancianos, y yo que estoy ahí, no estoy, pero estoy en espíritu. Acordemos entregarlo a Satanás. Entonces le decía: hay momentos en que uno tiene que hacer esto, disciplinar gente, suspenderla. Y lo terrible es cuando están a tiempo completo con la obra, ¿verdad? Y yo no pienso tanto en ellos, sino que yo siempre me pongo a pensar: bueno, ¿y sus hijos? Sus hijas que están estudiando y dependen del salario del papá. Pero como está a tiempo completo, uno sabe que si lo suspende, entonces, bueno, ¿y estos niños cómo van a quedar? Pero a veces la falta y el daño es tan grande que no hay remedio, ni modo. O sea, si él no piensa en la obra de Dios, entonces uno, ¿por qué va a estar preocupado por sus hijos que ni él piensa en ellos? Ni modo. Le digo, decisiones que uno no quiere tomar, no es agradable tomarlas. O sea, pero si uno no las toma, también sería irresponsabilidad. Vaya, eso se da.
Pero uno tiene que tener razones, o sea, la cosa tiene que estar justificada. El problema es cuando lo hacemos por capricho. Es que cuando actuamos infantilmente y decimos, es que mire, no me respeta, como que si yo no fuera la autoridad. Y usted como que si fuera un niño que le han quitado el carrito y está luchando, que quiere que se lo devuelvan. Entonces empieza a cortar cabezas, empieza a expulsar gente, empieza a decirle, mire, yo no le quiero volver a ver en la iglesia. Y que usted es el Espíritu Santo para decir quién va a llegar a la iglesia y quién no. Entonces, ¿cómo va quedando nuestro expediente? Y puede en algún momento llegar a ser cantidad de personas que no, si yo iba a la iglesia, ¿y qué le pasó? Es que este fulano me echó zancadilla, es que este me echó, este me trató mal, este me insultó, este me amenazó, este me dijo que no volviera a llegar, y que si volviera a llegar que me iba a echar a la municipal. Entonces es una cantidad de gente que ha ido quedando en el camino, y que era gente inocente, y que si uno se pregunta cuál era el mal que hacían, quizás simplemente el hecho de no ser títeres. Y como hay muchos que títeres quieren que la gente no piense, que solo obedezca, que solo haga. Pero como hay gente que no es así, ¿verdad? Entonces, ese es el razonamiento que Jonatán le hace a su padre. Y mire, es un razonamiento tan acertado que Saúl le dice, mira, hijo, te juro que David no morirá. Ay, qué alivio, dijo Jonatán, qué bueno, ya tengo la palabra de mi padre. Y va y le dice, mira, David, no tengas pena, y hablé con papá y me juró que no vas a morir. Así que el mismo Jonatán agarra a David. David, como digo, está mudo en todo ese capítulo. Él hace lo que le dice. Entonces Jonatán lo lleva, bueno, papá, aquí está David, viene a servirte como antes. Está bien, hijo, bienvenido David, sigue sirviendo. Y siguió sirviendo David hasta que se le mete el diablo otra vez a Saúl. Sí, otro día le vuelve a agarrar la envidia, el odio, el enojo, y otra vez andaba con la lanza y se la tira a David, y David se logra apartar. Él ya había aprendido a tocar el arpa, un ojo en la cuerda y el otro en la mano de Saúl. Se logra librar. Tercera vez ya, y la lanza queda clavada en la pared. Menos mal, dijo David, que juró que no me iba a hacer daño, y si no se aparta yo hubiera quedado clavado. Y dice, ahí David se dio la fuga. Ahí es donde comienza a huir David. Todavía no se va lejos, todavía anda por ahí, porque en esa diplomacia de Jonatán todavía le quiere hacer reflexionar, hacerle pensar que hay oportunidad, que las cosas se pueden resolver. Yo creo que este Jonatán tenía una maestría en conflictología. Sí, que de verdad existe la maestría en conflictología. Pensaba él que se podía resolver, pero cuando es inútil, el mismo Jonatán le dice, David, huye, vete lejos, si no mi papá te va a matar. Pero la enseñanza, hermanos, que podemos retener hasta este momento es, cuidémonos y que nuestro expediente sea limpio. Mejor que nos digan qué paciencia, cómo aguanta esta gente. Mejor que digan eso y no que digan, este es un dictador, este es un verdugo y la iglesia es un cuartel. O sea, mejor que digan que somos blandengues, o que somos demasiado pacientes, o que somos aguados, como nos quieran decir. Mejor eso, pero que nuestro expediente esté limpio y que nunca se nos pueda señalar que alguien que no había hecho mal y que al contrario hacía bien y aportaba
Y no solo económicamente, sino que aportaba en servicio, aportaba en privilegios, aportaba en dar ideas, en insumos, que lo echamos a perder por nuestra terquedad. Que Dios nos ayude y que así podamos entrar en razón, que era lo que Jonatán quería. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor amado, gracias te damos porque una vez más tu palabra nos enseña cómo nosotros debemos luchar por mantener un expediente limpio, que no se nos pueda acusar de haber expulsado al inocente, que no haya, Señor, nadie que pueda decir que actuamos caprichosamente o injustamente. Al contrario, que nos puedan ver como pastores que comprenden, igual que el padre que es paciente con el hijo, que espera lo mejor de él. También a nosotros, Señor, enséñanos a que cuidemos de tus ovejas, de tu pueblo, y que lo podamos hacer, Señor, de manera paciente, dedicada, entregada. Ayúdanos, Padre, para que valoremos a aquellos que se han esforzado, que han luchado, que han trabajado arduamente por tu obra, que han estado participando del esfuerzo sin recibir nada. Ayúdanos a respetar a estas personas, a valorarlas. Enséñanos a poder reconocer y honrar a aquellos que se esfuerzan grandemente, que puedan recibir nuestro respeto, nuestra consideración. Porque solamente así podrá decirse que nuestro ministerio es en justicia y que la autoridad que nos has dado, como Pablo decía, no para destrucción, sino para edificación. Esa autoridad que en tu gran misericordia nos has dado como ministros de tu evangelio, que podamos usarla, Señor, para edificación, no para destrucción, para bendición de tu pueblo, para que podamos cuidar de tus ovejas. Ayúdanos a ser tolerantes con las indisciplinas, los olvidos, la impuntualidad, pero sabiendo que las personas pueden mejorar, y que así no seamos tachados de injustos y no lleguemos a ser conocidos como despóticos, sino que haya en nosotros un expediente de razón, de razonamiento, de equidad, de equilibrio, y lo conservemos limpio hasta el final de nuestros días. Y que cuando llegue el final de nuestras vidas, o llegue el día cuando tu regreso se haga una realidad, que podamos hacerlo con la satisfacción que hicimos lo que a ti te agradaba, y que en todo actuamos con rectitud, con integridad. Gracias te damos, Padre, por tu gran misericordia. Guíanos y guárdanos a cada momento.